Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Bienvenidos al canal de Comepiedras. Hoy otra vez con labores de mantenimiento de un caché que teníamos no abandonado, pero deberíamos haber venido mucho antes y no se han dado las circunstancias. Un caché muy antiguo, uno de los más antiguos que tenemos. Este ya lleva escondido 11 años y bueno, parece que el tiempo ha causado estragos en el contenedor y sobre todo en el contenido. Así que bueno, vamos a echarle un vistazo. La gracia de este caché es el lugar donde está escondido, que es un lugar espectacular, y son unas cárcavas que hay muy cerca de Madrid. Es una excursión obligada para todo amante de la geomorfología. En lo alto están las cárcavas, recogen el agua, erosionan toda la zona de las cárcavas, las aguas, se recogen en una especie de embudo y bajan por esta torrentera que, como podéis ver, está llena de cantos rodados de gran tamaño, porque cuando baja el agua baja con mucha fuerza y además se concentra en un torrente relativamente estrecho en determinadas zonas. Tenemos un vídeo hecho de cuando vinimos a esconder el caché hace un montón de años, y también tiempo después organizamos un evento para conmemorar el día del Earth Caché, donde recorrimos todo el recorrido que proponíamos para hacer el caché. Es bastante espectacular. Esta vez no lo vamos a hacer, vamos a ir por una zona más sencilla en cuanto a dificultad del terreno, pero es una buena cuesta que hasta ahora Lola no se había atrevido a hacer, y vamos a ver si lo conseguimos. Sí, hombre, con el tiempo. Sí, ¿verdad? Sí. Empieza la subida. ¿Qué tal, Lola? Está costando, ¿eh? Sí, más de lo que pensaba. Bueno, pero ya tenemos hecho medio camino. Bueno, pues ha pasado lo peor. Sí, había que bajarlo. No Sí, puede bajarlo. luego hay que bajarlo. Pero Lola lo ha conseguido con mucho sufrimiento y mucho miedo, ¿verdad? Sí, sobre todo el miedo. No he podido grabar nada durante la subida, aparte de por ayudar a Lola, que no es lo fundamental, porque ella sube a su bola la mayor parte del tiempo, necesita pocas veces ayuda. Pero es que no os hacéis una idea de cómo está esto de gente. Nunca lo habíamos visto así. Si bien me parece que la mayor parte de los que están subiendo se han quedado ya en un sitio ahí donde hay unas vistas. Y bueno, vamos a ver aquí lo que se ve. Sí, es muy bonito. Bueno, pues hemos llegado a un punto en el que Lola ha dicho que ya hasta aquí hemos llegado. Así Hay que volver. Y hay que volver. Así que voy a hacer el tramo que falta yo solo y me voy a llevar el contenedor que tengo preparado para sustituir al que, en teoría, bueno, casi seguro, que está hecho una mierda. Pues nada, voy y vengo. Bueno, pues ya estoy llegando al sitio. Ahora el problema son el exceso de muggles. Desde luego el caché está completamente echado a perder, está lleno de agua. Esto han metido en una bolsa el contenido del caché, y meterlo en bolsas y más que en las que no cierran, pues es un error, lo que ha hecho que, por ejemplo, llevamos varios días completamente secos, no ha llovido nada y sin embargo está lleno de agua. Así que bueno,
vamos a sustituirlo por este otro contenedor bastante parecido y intentar esconderlo de la forma en la que estaba escondido originalmente, que no estaba tan a la vista, claro. Hemos dejado juguetes, soldaditos, como siempre, coches, un caracolito, algunas chapas de algunos de nuestros eventos. Bueno, pues he escrito una pequeña nota para estrenar el logbook y que la gente sepa que es una reposición de un caché que estaba estropeado. Bueno, pues ya está escondido. Vamos de vuelta. Bueno, misión cumplida. Sí. Lola no pudo terminar, le faltó un 10% de la ruta. Pero bueno, subí hasta casi más de la mitad. No, bastante más, casi el 90% de la... Me quedaron 300 metros para llegar. 300 metros en horizontal. Lo malo es que era empinado. O sea, lo malo es que era muy empinado. Bueno, pues el caché estaba hecho una porquería, como habían dicho, porque se había llenado de agua y no se secaba. Le habían puesto una bolsa y habían metido dentro las cosas y claro, la bolsa retenía toda la humedad y la tapa, aunque no cerraba, pues al ser hermética le habían puesto una piedra encima. No sé cómo estaba antes de que lo encontraran, pero bueno, que estaba hecho una porquería. No es raro, teniendo 11 años ese mismo contenedor en el mismo sitio. ¿Sí? Teníamos que haber venido antes a reponerlo, pero claro, nos ha pasado de todo. Afortunadamente, pues finalmente hemos podido venir y ahora ya hay un contenedor nuevo y esperemos que dure pues otros 11 años. Otros 11 años, porque yo para subir esto otra vez lo tengo que pensar. Y por el camino hemos completado un Earth Caché que pusieron mucho tiempo después y que, bueno, pues es una zona que conocemos de memoria y no sabemos todas las respuestas. Pues nada, con esto y un bizcocho nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Chao. Adiós.